Y disculpen, hermanos, si me muero aquí arriba de tos. Ahí voy. Ok. Muy bien. Abran sus Biblias, por favor. ¿Dónde tuvimos la lectura? Daniel capítulo 3. Ahora, hermanos, esta tarde, sin duda alguna, vamos a ver fuera de la persona de Cristo, de la vida de Cristo y de ciertas cosas que Él hizo en su vida y de la vida de José posiblemente, yo considero que esta es la historia más conocida de la Biblia, que básicamente es Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Espérenme tantito, estoy tratando de buscarlo, hermanos, no sale Daniel. Ok, Daniel. En el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y nuestro Señor Dios los libró de una muerte segura en ese horno de fuego. Entonces, sin duda alguna, es una de las secciones más conocidas desde que para nosotros que crecimos en la iglesia desde pequeños, hermanos, esto se nos enseñó en escuela dominical, desde chiquitos, fue de lo primero que nosotros aprendimos de la Biblia, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego y cómo es que Dios los libró, los salvó, los sacó de ahí. Gracias, hermano. Ok, tenemos un asunto. Lamentablemente, muchas personas cuando llegan a la sección de Daniel capítulo 3, en vez de hablar realmente de la providencia de Dios en la vida de estos jóvenes, en la vida de sus siervos, se enfocan lamentablemente en un asunto totalmente distinto, que es el asunto musical. Y digo asunto musical porque habla bastante de música en esta sección. En esta sección nosotros veremos que el rey Nabucodonosor, por cierto, el capítulo 3 no es profético, Todo lo que hemos visto en el capítulo 2 fue totalmente profético. Capítulo 3 no es profético, no tiene nada de profecía, es totalmente biográfico a la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces no hay profecía al día de hoy en Daniel capítulo 3, solo quiero que lo entiendan, ¿sí? Entonces no vamos a ver profecía al día de hoy. Pero el asunto es de que en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor decide que va a levantar una estatua de oro. Y levanta una estatua de oro, ahí lo vamos a ver en el versículo 1, y básicamente les dice a todas las personas, se van a inclinar ante la estatua de oro, siempre que ustedes escuchen los instrumentos musicales. Entonces hay una lista de instrumentos musicales que aparecen aquí en el libro de Daniel, y no solamente se mencionan una sola vez, sino que se menciona en varias ocasiones. Miren, vamos a verlo, yo sé que es introductorio esto todavía, pero quiero que lo vean. Vamos a verlo. Entonces, cuando se escuchaba la música, todos tenían que dejar lo que estaban haciendo, inclinarse delante de esta estatua que hizo Nabucodonosor y adorarla. Y es tan repetido estos instrumentos que se mencionan, que eso implica que entonces hay un énfasis que se pone sobre la música. Y lamentablemente este no es el tema ni primario, ni secundario, ni terciario de Daniel capítulo 3. Pero les gusta utilizar Daniel capítulo 3 para hablar acerca de la música del mundo. Porque obviamente una estatua, una imagen que tú vas a alabar, eso es idolatría. Entonces, si hay música involucrada con esa idolatría, es paganismo puro, es música mala, es música de Satanás. Y como hay tanto énfasis en esos instrumentos, entonces de ahí se agarran para llevar a cabo un tema primario del capítulo 3 en relación a la música. Pero ni al caso, pero lo vamos a ver, rápidamente lo vamos a leer, versículos
Vamos a ver, versículo 5. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantado. Ahora observen el 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postran. Ahora vean el versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la tamborina, del arpa, del salterio, de la zampoña, todo instrumento de música. Y luego si nos vamos al versículo 15, lo vemos nuevamente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música? Entonces, como se está repitiendo una y otra vez, muchos dicen, la música pagana relacionada con la idolatría, la música del mundo mala, ¿no? Y al poner el énfasis en las cuestiones musicales que se encuentran aquí en Daniel capítulo 3, pierdes la esencia del tema principal. La esencia del tema principal ciertamente es la providencia de Dios, es la voluntad de Dios. Pero si lo queremos ver desde un punto de vista terrenal, entonces el tema es la demostración de fe a la voluntad de Dios. La demostración de fe por parte de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ni siquiera me gusta mencionar realmente sus nombres, porque sus nombres realmente eran Misael, Azarías y Ananías. ¿Okay? Entonces, Ananías, Misael y Ananías, ellos dijeron, no nos vamos a postrar delante de esa estatua, y los metieron al horno de fuego. Ellos demostraron la fe que tuvieron. Enfrente de una muerte segura en un horno, ellos demostraron gran fe genuina. Entonces, desde el punto divino, podemos ver como tema principal en el capítulo 3, la providencia de Dios, la promesa de Dios de cuidar a los suyos. Pero desde el punto de vista de los 3 varones judíos, el tema principal es la demostración de la fe ante la voluntad de Dios. Ese es realmente el tema principal y no la música. Un punto también muy interesante a notar en Daniel capítulo 3, y ya con esto vamos a orar y empezar, es que Daniel no se menciona en el capítulo. Daniel no está ahí. ¿Sí? Nada más sus 3 amigos. Daniel no se menciona ahí. Daniel no tuvo participación en el horno de fuego. Él no fue ahí. Él no estuvo involucrado, ni siquiera se menciona. ¿Okay? Y muchos preguntarán, ¿y por qué no? Pues ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Y ahorita vamos a ver que claramente tuvo que haber una razón muy importante por la cual él no asistió y estuvo ausente durante esto. La mayoría de las personas asumimos, me incluyo, asumimos que Daniel posiblemente estuvo haciendo labores para el rey, labores fuera del imperio babilónico. Posiblemente lo enviaron a Grecia, yo qué sé, posiblemente lo enviaron a algún otro lugar para llevar a cabo negocios del reino. Y esto lo creemos algunos de nosotros, porque recuerden la posición que Nabucodonosor le había dado a Daniel en el capítulo anterior. Si ustedes ven en el capítulo anterior, capítulo 2 y versículo 48, dice claramente que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Ahora, la provincia de Babilonia era la principal, la número 1, porque era la provincia o el estado donde se encontraba, la capital del imperio. Entonces, no era simplemente una posición cualquiera. Básicamente lo hizo el segundo del reino.
es decir, como el vicepresidente o algo así. Entonces estaba Nabucodonosor, e inmediatamente después de Nabucodonosor, ¡pum!, tenemos a Daniel. Y lo más seguro es que con una posición política tan importante, dentro de un imperio tan importante, lo más seguro es que el segundo al mando tuvo que ir a dirigir cuestiones o labores internacionales. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, muchos de nosotros, porque no hay mención de Daniel aquí. Muy bien, vamos a empezar entonces con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estudiar en esta tarde-noche su bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender cada día algo nuevo. Yo aprendí algo nuevo estudiando esta sección. Señor, para mí fue una bendición poder aprender algo nuevo de este capítulo, que para mí es algo que es conocido desde niño, desde pequeño, y hay cosas siempre nuevas que podemos aprender. Gracias por su Santo Espíritu que nos enseña y nos revela estas cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén. Sí, se me olvidó mencionar eso. Sí aprendí algo nuevo. Yo nunca había sabido esto del libro de Daniel y de este capítulo en particular. Y por lo tanto, hermanos, eso no simplemente nos comprueba que nunca nos vamos a terminar la Biblia. Por más veces que aprendamos un mismo capítulo, un mismo evento bíblico, y que lo estudiemos 50,000 veces, de todos modos podemos, al tiempo de Dios, aprender algo nuevo. Y esto fue algo que yo aprendí el día de hoy, y espero que sea de bendición para ustedes. Muy bien, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, primero, estaba dentro de la provincia o el estado donde se encontraba la capital, es decir, la provincia sobre la cual estaba Daniel. Entonces, en la misma provincia donde el gobernador Daniel gobernaba, ahí fue donde esta estatua se hizo. Ahora, otra cosa que podemos notar muy interesante es el tamaño de esta cosa. Aunque dice que esta estatua era de la altura de 60 codos. Si usted no sabe qué es un codo varía. Un codo varía dependiendo del codo. Lo que pasa es que el codo se mide de aquí a aquí. Algunas otras culturas lo miden del codo al índice. ¿Okay? Entonces tenemos del codo al índice o del codo al meñique. Y algunas personas que tienen los brazos más de chango, más largos, mide más. No, se supone que mide entre 43 y 46 centímetros un codo. Entre 43 y 46 centímetros es lo que mide un codo. Si ustedes sacan la cuenta de 60 codos, por no me acuerdo cuántos dice de ancho, por qué dice de ancho, 60 codos y su anchura de 6 codos, si sacan ustedes la cuenta en centímetros, promedienlo 45, estamos hablando de 27 metros aproximadamente de altura. 27 metros de altura por aproximadamente 3 metros de ancho. 27 de altura por 3 metros de ancho. Esa es una estatua, no. ¿Sí? Eso es grandísimo. No es, aquí son 4 metros de altura al techo. Ahora imagínense, 27 metros. Era una estatua gigante, grandísima. Ahora, dice que es de oro. Muchas personas pelean eso y dicen, no, es que no pudo haber sido de oro sólido, tuvo que haber sido de oro chapeado, nada más recubierto, alguna estatua que recubrieron. No importa si haya sido sólida o si haya sido recubierta, eso no importa. Simplemente dice que era hecho de oro, contenía oro. Si era de oro sólido o nada más chapeado en oro, no importa, eso no viene al caso. El asunto es, ¿por qué es de oro? Bueno, muchos consideran que lo hizo Nabucodonosor así, precisamente por el capítulo 2.
Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, parte del sueño de Nabucodonosor era la cabeza de oro, ¿recuerdan? Y la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor fue interpretado por Daniel como que Nabucodonosor es la cabeza de oro. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 32, vemos el sueño original de Nabucodonosor. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, la cabeza. Su pecho y sus brazos de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y sus pies en parte de hierro, etc. Pero la interpretación que le da Daniel a Nabucodonosor lo vemos en el versículo 38 del mismo capítulo 2. En el 38:2 leemos, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, tú eres el imperio de oro. Entonces, muchas personas asumen que por esta interpretación que Daniel le dio a Nabucodonosor, Nabucodonosor dice, pues mi imperio es de oro y yo soy la cabeza de oro, entonces voy a mandar a hacer una estatua de oro porque el oro representa mi gran imperio. Okay. Ahora, una cosa interesante es realmente qué fue esta estatua. ¿Era una imagen de él mismo o era una imagen de un dios que él adoraba? ¿Sí? La verdad, la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice si es una estatua de su persona hecha de oro representando a su imagen o una representación de alguna deidad babilónica. La Biblia no nos dice. Yo tengo mi propia postura, pero esa tampoco importa. El asunto es de que es idolatría lo que se estaba practicando. Ese es el punto, era idolatría lo que se estaba practicando. Ahora, hay una posibilidad muy grande, sinceramente, de que haya sido una representación de su imagen del rey Nabucodonosor. Porque si ustedes recuerdan, muchos emperadores a través de los milenios, muchos reyes a través de los milenios, de las edades, han querido deidificarse, han querido verse como dioses. De hecho, todos los emperadores romanos, la gran mayoría, salvo los primeritos, realmente ellos se consideraban dioses, estaban deidificándose. Entonces, la posibilidad de que Nabucodonosor haya hecho una estatua de su propia imagen para deidificarse y ser adorado por su gente, a él, viéndolo como Dios, es una posibilidad muy fuerte. Versículos 2 y 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen la dedicación de estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, aparentemente este era un asunto muy grande y ellos querían dar la dedicación. Quería que todos los líderes, todos los gobiernos, toda la gente en poder, todos los que son miembros de la élite babilónica, que estuvieran presentes para removerle la cortina a esta estatua y todos, darle el destape para que todos vieran. Todos tenían que estar presentes. Todos estaban presentes, aparentemente menos Daniel. Ahora, sabemos que Daniel no estuvo presente, porque de haber estado presente, él hubiese estado en el horno con sus 3 amigos. El hecho de que no llegó al horno implica que él no estuvo. Okay. Un evento importante para Nabucodonosor. Y observen lo que dice el versículo 3. Fueron pues reunidos, o sea, sí asistieron, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejos, jueces, todos los gobernadores de la provincia de la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
sí asistieron, ahí estaban presentes, todos para la dedicación de esta estatua, pero hay un asunto. Fíjense el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ajá. Entonces, así de simple. No importa qué estabas haciendo y dónde estabas, si tú eras miembro de la ciudadanía ahí en los alrededores de la estatua y llegabas a escuchar la música de los instrumentos musicales, tú tenías el deber, no era opcional, tenías el deber de ir y adorar a la estatua y postrarte ante la estatua. Y si tú no te postrabas ante esa estatua y la alababas, perdías la cabeza. Bueno, no la cabeza, te echaban en el horno, te chamuscaban en vida, te hacían chicharrón, morías. ¿Qué forma tan horrible de morir? Si tú no eres parte de mi idolatría, vas a morir. Si tú no estás de acuerdo con mis dioses, vas a morir. Ay, perdón. Este mandamiento de la estatua no solamente era obviamente un movimiento político, sino que también era un movimiento religioso para la unificación del imperio. Quiero que ustedes noten eso. No solamente era un movimiento político, porque es el rey que lo está estableciendo y hace leyes inquebrantables que se tienen que llevar a cabo, sino que es un movimiento religioso para la unificación del imperio. Es decir, todos bajo un mismo rey, todos bajo una misma moneda, todos bajo un mismo imperio, todos bajo una misma religión. Esto también no es nuevo. En aquel entonces fue algo innovador, pero el día de hoy ya no es tan innovador. ¿Cuántas personas a lo largo imperios y países, incluyendo el nuestro, no han buscado la unión entre la ley y la iglesia? Muchos han querido buscar la unión entre la ley y la iglesia. En la actualidad ya hay leyes en México que dicen, no, la iglesia ya es una cosa, las leyes políticas son otras. No puedes mezclarlo. ¿Okay? Pero se intentó por mucho tiempo. Muchos imperios, muchos países han tratado de unificar políticamente y religiosamente a sus naciones o imperios. Uno es también, ya lo mencioné, que es la Iglesia Católica Romana. Fue bajo Constantino. Constantino, el emperador, comenzó, porque recuerden, él fue quien empezó la Iglesia Católica Romana en el año 314 después de Cristo. La Iglesia Católica Romana no fue fundada bajo Pedro. Pedro ya había sido asesinado 300 y tantos años antes que la Iglesia Católica fuera establecida. La Iglesia Católica surgió en el año 314 bajo el emperador Constantino, quien quería unificar políticamente y religiosamente su imperio, al igual como Nabucodonosor lo había hecho previamente. Y de ahí surge la Iglesia Católica Romana.
y ya se establece de forma permanente en el año 325 en el Concilio de Nicea. Y si usted no me cree que esto es cierto, googléelo. Es historia universal. Los católicos afirman, no, nosotros desde Cristo. No, ustedes desde Constantino, desde el año 314. No me digan que desde Cristo y desde Pedro. De Constantino para adelante ya fueron. ¿Por qué? Porque Constantino quería unificar políticamente y religiosamente a su imperio, al igual como lo había hecho este otro. De hecho, hay otro que va a hacer el intento de unificar de esta misma manera. El anticristo por venir. El anticristo por venir, él va a tomar políticamente el control global. Pero no solamente va a tomar el control global, el control de todo, sino que él también va a querer unificar su imperio mundial bajo una misma religión. ¿Cuál es la religión? Él mismo. Al anticristo se va a poner como deidad. Él se va a deidificar y va a buscar que todo mundo le adore. Al igual como lo hizo Nabucodonosor, al igual como lo hizo Constantino, al igual como lo hará el anticristo. Quieren la unificación de Estado e Iglesia. Entonces, si lo quieren ver desde un punto de vista escatológico, ahí está la escatología. El anticristo va a poner su reino y va a buscar la unión política y religiosa. Y como ya lo mencioné, muchos lo han buscado, muchos lo han intentado y todos han fracasado en esta unión de iglesia-estado. Todos han fracasado. Pero un día en el futuro vamos a estar bajo un rey soberano. El rey es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vendrá un día en futuro y Él establecerá un reino que no tendrá fin. Y en ese reino, Él será no solamente rey, sino que Él es Dios. Por lo tanto, va a haber una unión, Estado y Cristo. No Estado e iglesia, Estado y Cristo. Él es el Dios, el único y verdadero. Y hasta que Él reine, será que esa unión verdadera, global, se llevará a cabo sin fracaso. Todos los otros han fracasado. Cristo es el único que unificará enteramente, políticamente, religiosamente, al mundo entero. Continuamos. Le pusieron dedo a Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Ananías y Misael. Les pusieron dedo. Fíjense el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, a los tres. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive tú. O sea, le hicieron la barba. Que tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina debe de adorar, porque si no lo vas a mandar al fuego ardiendo, dice el versículo 11. Hay unos varones judíos, ahí están de metiches, de chismosos, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ay, pues sí, dijo, estos fueron de metiches, y ahora Sadrach, Mesach y Abednego están en problemas porque el rey dijo y ellos van a morir. Obviamente se enoja Nabucodonosor y lo primero que hace, porque ellos yo creo que los respetaba mucho por ser amigos de su segundo, de Daniel, y por lo tanto él personalmente va y los interroga. No fue así de que, ¿saben qué? Mándenlos al foso, al horno ahorita. No, a ver, tráiganmelos, quiero hablar con ellos.
los interroga a partir del versículo 15. Bueno, desde el 13 dice: Sadrac, Mesach y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, mi Dios, no, ustedes están, mi Dios y aparte la estatua. Yo creo que la estatua era de su propia imagen, porque aquí está haciendo la distinción entre su Dios y la imagen. Entonces está diciendo, ok, ¿por qué no adoran a mi Dios y a la imagen que yo levanté? Entonces yo pienso que él se estaba tratando de deidificar. Y fíjense, él se está apropiando del Dios, ¿sí? Quiero que pongan atención ahí, eso es muy importante, se está apropiando de su Dios. ¿Okay? Vamos a hacer hincapié en eso en unos momentos más. Okay. Entonces está apropiando, está aceptando que él tiene un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces dice, versículo 16, bueno, 15, lo último. Salterio, zampaña, adoréis, hecho, porque si no lo adoréis en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios los va a librar de mis manos? Se le puso ahora al tú por tú con el Dios verdadero, haciéndose más poderoso que Dios. ¿Qué Dios los va a librar de mis manos, poniéndose a él mismo como superior al omnipotente? Wow. Versículo 16 y 17, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, siendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y qué forma de irrespeto, ¿no? De falta de respeto a un rey. A ver, ¿quién te va a librar de mi mano? Y ellos básicamente, no te voy a decir. No tiene caso que yo te diga. Era como, es una bofetada en la cara de un rey contestarle de esa manera. Y luego dice, he aquí nuestro Dios, porque él tiene su Dios y ellos tres dicen, no, nuestro Dios, el verdadero, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces directo al rey, él dice, pues ¿quién es más grande que yo y que les va a librar? Y ellos dicen, nuestro Dios, el verdadero, que es más grande que tú, el verdadero omnipotente, él nos puede librar de tu mano. Ahora quiero que observen el versículo 17, dice, puede librarnos. No están ellos diciendo que lo hará. Dicen que Dios puede, que Dios tiene todas las capacidades para sacarlos de ahí, si es que es su bendita voluntad hacerlo. Dios no habló con Sadrac, Mesach y Abednego y no les dio garantía. Él no les dijo, miren muchachos, si ustedes le hablan así, de esta manera a Nabucodonosor, y rechazan su Dios y su estatua, yo les garantizo que no van a morir en el horno. Dios nunca dijo eso. Ellos simplemente demostraron su fe en la voluntad de Dios, que es el tema principal de todo el capítulo 3. Demostraron su fe a la voluntad de Dios. Ellos no estaban seguros si Dios los haría sobrevivir de ese horno de fuego. Ellos dijeron, sí, mi Dios puede. No les dijo, mi Dios lo hará y me va a librar. Dijeron, si Él quiere, Él muy bien puede. Entonces ellos básicamente se están sacrificando a la voluntad de Dios. Y están diciendo, pues si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios no quiere, no lo va a hacer. Pero el plan de Dios se va a llevar a cabo en mi vida. Y yo confío que Él hará su voluntad en mi vida.
Se sacrificaron a la voluntad del Altísimo. Ellos no tenían la garantía de eso. Se sometieron a la voluntad de Dios. Muchas personas quieren la garantía, ¿no? Yo quiero garantías de que así va a ser. No, tú no tienes garantías de nada. Tu garantía está en la persona de Cristo Jesús. Tu garantía es la persona de Dios. Su voluntad es tu garantía. La garantía es de que Él va a hacer su voluntad en tu vida. Esa es la garantía. Y yo me someto por fe a la voluntad de Dios para mi vida, siendo mi garantía la persona de Jesucristo. Ok. Ya me perdí aquí en mis notas. Permítanme un momento. Ok. Ya vi dónde me quedé. Versículos 19 al 23. Bueno, no terminamos de leer el 18, pero vamos a leerlo. Dice, de hecho, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, rotundamente no. Obviamente se airó, se enojó Nabucodonosor, y dice claramente en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En otras palabras, el número 7 simplemente representa algo que es completo, algo perfecto. En este caso, no es decir que tenían ciertas medidas y que medían 7 veces lo que... No, simplemente implica que fue calentado el horno al máximo. Eso es lo que significa. A lo más que se podía, a la capacidad del horno, a eso. O sea, llamémoslo un calentamiento del horno en perfección. ¿Okay? Entonces, dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, ¿con qué dice? Mantos, perdón. Sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces sí los echaron con todo y todo, así como venían. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían encalentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los soldados que se supone que iban a ser los verdugos, que iban a agarrarlos a los tres y que los iban a aventar al horno, ellos mismos se murieron. Algo paradójico para el rey. ¿Por qué? Porque esto implica que el rey no pudo cuidar a sus siervos, pero Dios sí cuidó de los suyos. Muy bien. Por cuestión de tiempo nos vamos a adelantar un poquito más. Vamos a hacer esto algo más rápido. Vámonos a ver algo muy interesante, que es lo que a mí me llamó mucho la atención, que esto es lo nuevo para mí. Les digo que siempre trato de buscar algo nuevo, y esto fue un punto que era nuevo. Nosotros terminamos con nuestro versículo 23, ¿verdad? Ahora, tenemos versículo 23 y luego tenemos vamos a leerlo, quiero que pongan atención. Esto es interesante. Vamos a leer 23 y 24. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces los metieron y cayeron adentro del horno. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Ahora, así tenemos nosotros los versículos 23 y 24. Pero una cosa interesante, en otras versiones de la Biblia,
¿Okay? De hecho, para ser precisos, las versiones deuterocanónicas, las versiones del Antiguo Testamento en el griego, estas tienen lo que es llamado el canto de los jóvenes. ¿Okay? Entre el versículo 23 y 24, ellos tienen versículos añadidos. Estos versículos añadidos se supone que es lo que los jóvenes sintieron o estaban pasando mientras estaban adentro del horno. Entonces nuestra Biblia no lo tiene. El hebreo original no lo tiene. Únicamente viene en las versiones griegas. En este caso están viendo ustedes una porción de lo que es la Biblia Nácar Colunga. Usted dirá, pues ¿cuál es la versión Nácar Colunga? Pues la versión Nácar Colunga es la versión católica romana. ¿Okay? Y si ustedes ven en el versículo 23, y los 3 varones cayeron atados en medio del horno encendido, igual que el nuestro. Pero observen 24 y 25, se paseaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Eso ya no lo tenemos. 25, Azarías, puesto en pie, abriendo sus labios en medio del fuego, oró de esta manera y dijo, tampoco tenemos eso. Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, todas tus obras son verdad y rectos tus caminos, justos todos tus juicios, y has juzgado con justicia en todos tus juicios, en todo lo que has entre nosotros sobre la ciudad santa de nuestros padres Jerusalén, pues con juicio justo has traído todos estos males a causa de nuestros pecados, porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándote de ti, y en todo hemos delinquido, y no hemos obedecido preceptos, no lo hemos guardado y cumplido, etc. Entonces observen, nada de eso lo tenemos nosotros. ¿Okay? Eso viene otra vez en las versiones del Antiguo Testamento en griego, de las cuales, por ejemplo, es la versión de los 70. La versión de los 70 es la versión más antigua del Antiguo Testamento en griego. ¿Okay? De hecho, nuestro Señor Jesucristo utilizó y citó el Antiguo Testamento en griego. Nuestro Señor Jesucristo utilizó la versión de los 70. No sé, porque no lo investigué, si la versión de los 70 está así, pero en el original, en el hebreo, no viene. ¿Okay? Entonces, algo interesante, y es conocido como el canto de los jóvenes, la experiencia que ellos estaban viviendo dentro del horno. ¿Okay? El canto de los 3 jóvenes hebreos. Eso me llamó la atención porque esto no lo sabía. Okay. Muy bien, vamos a terminar con los versículos 24 y 25, hermanos. 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante al hijo de los dioses. Ahora, una cosa interesante, él dijo: pues yo metí a 3, pero yo veo 4, y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. Ahora, muchas personas interpretan que es un ángel, simplemente que Dios envió un ángel para que el ángel estuviera ahí. Otra postura es que es precisamente Cristo mismo, el ángel de Jehová, que se encontraba entre el fuego, entre las llamas, con ellos, resguardándolos y dándoles paz y estando con ellos. Yo soy más de esta segunda postura. Yo soy más de la postura que es una teofanía, que es la persona de Cristo Jesús preencarnado, que se encontraba entre las llamas junto con ellos. Entonces, en cualquier caso, si haya sido un ángel o el ángel de Jehová, en cualquiera de los dos casos, es una demostración física de la presencia de Dios con los creyentes en medio del sufrimiento. Cristo Jesús siempre está con nosotros presente. Él sabe cuando sufrimos y Él está con nosotros. Él está ahí contigo hoy y en todo lugar y en todo momento. Él es omnipresente. Y si el Espíritu Santo mora en tu corazón, Dios mismo está contigo. Entiende que esta realidad fue cierta en tiempos del Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Cristo Jesús, y sigue siendo verdadero hoy.
Dios consuela a los suyos. Es una demostración física de su presencia con los creyentes en medio del sufrimiento de estos. Y realmente es un cumplimiento de la promesa de Dios para con Israel en este caso. Sadrach, Mesach y Abednego eran judíos, eran parte del pueblo israelita. Y Dios, por medio del profeta Isaías y por medio de Abraham, les dejó promesas de que Él estaría con ellos y los resguardara, Él los protegería. Ahora, nuevamente, ellos estaban bajo la voluntad de Él. Ellos dijeron, sí, Dios puede, no sabemos si lo va a hacer, pero Él puede si Él quiere. Y se sometieron por fe a la voluntad de Dios. Y Dios cumplió con su promesa que le dio a su pueblo Israel. Continuamos. Versículo 26, vamos a ya terminar con esto. Versículo 26 en adelante. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahora sí, siervos del Dios Altísimo. Ya está reconociendo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había chamuscado, se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego, olor a humo tenían. Wow. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Dios de ellos no se apropió de Dios. No dijo Dios de ellos y ahora mío. Él no dijo Dios de ellos y ahora mío. Lo llama Dios Altísimo. Lo reconoce como el Dios Altísimo. Pero aún no se apropia de Él. Este es el caso de tantas personas. Observemos el mundo en que vivimos. Tú ve aquí, pregúntale a cualquier persona caminando en la calle, ¿quién es Dios? Y, Dios, sí, Dios, el Creador, Dios, mi Señor, Dios, el dador de la vida, Dios. Y como dice, tienen a Jesús en la boca, pero no se han apropiado de su persona. No le reconocen, le reconocen como el Altísimo, pero Él no es nada para ellos. ¿Cuántas personas no reconocen? Ve aquí, a la iglesia que está aquí, a unas cuadras. Ellos reconocen que Dios es el Altísimo, pero ellos no son nada para Dios. No son nada para con Dios. No se han apropiado de la persona de Cristo Jesús. No son de Él y Él no es de ellos, pero le reconocen como el Altísimo. Es lo que está pasando aquí con Nabucodonosor. Continuamos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vio su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él, depositaron su fe en la voluntad de Dios para con su vida, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir o adorar a otro Dios que su Dios. Y obviamente sabemos que ellos comprendían como hebreos que inclinarse a cualquier otro Dios, a cualquier otra imagen, a cualquier otra estatua, era en contra de la ley divina. No les voy a decir que vayan allá, pero si ustedes quieren ir a Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 3 al 5, Éxodo 20, 3 al 5, Dios dejó claramente estipulado: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no adorarás a nadie más que a mí. Sadrach, Mesach, Abednego tenían un temor y obediencia verdadera para el único Dios, Señor verdadero, el único digno de ser adorado, el único digno para doblar nuestras rodillas.
Nadie más lo merece, nadie más es digno de mi adoración y de la tuya. Únicamente el Altísimo. Espero que tú no nada más lo reconoces como el omnipotente Altísimo, sino que te hayas apropiado de Él y que Él es tuyo y tú de Él, y que hayas sido salvo por gracia por medio de la fe. Ese es mi deseo para ti, que realmente le reconozcas a Él y que te hayas apropiado de su persona. Fíjense lo que ocurrió. Versículo 29-30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. ¡Wow! Y su casa convertida en muladar. Muladar significa estiércol. Entonces, que tu casa sea un lugar de estiércol. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, no solamente no se apropia de Dios, sino que todavía considera que hay otros dioses y que Dios nada más es uno de muchos. Eventualmente Nabucodonosor fue salvo, pero Dios lo tuvo que poner bajo 7 años de ausencia mental, de mentalidad de animal, para que él eventualmente levantara la cabeza y no solamente viera hacia arriba para buscar al Altísimo, sino que se apropió del Altísimo. Si tú no le has conocido hoy, tú puedes conocerlo. Dios es poderoso para librarte. Él puede. La cosa es, ¿has ejercido tu fe en Él? Y si la respuesta es sí, yo soy salvo, yo he depositado mi fe en Él, entonces gloria a Dios porque eres mi hermano. Pero si no lo eres, espero que lo conozcas. Pero si eres hermano, si has creído, espero que hagas como ellos hicieron, que demuestres tu fe de la voluntad de Dios en ti. ¿Tengas garantía o no tengas garantía? Tu garantía es Cristo, si es que eres salvo. Y espero que lo comprendas. Esto es mucho más que hablar del tema de la música. Esto es hablar de obediencia y de temor y de respeto al único que es digno de honra y gloria. Él es nuestra garantía. Bástate de su gracia. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su salvación. Gracias, Señor, porque usted libró de las manos de la muerte a Sadrach, a Mesach y a Abednego, a pesar de que ellos no tenían una garantía más que su persona, pero eso fue suficiente. Y ellos creyeron. Y usted, Señor, hizo algo magnífico para con ellos, cumpliendo con su promesa para con Israel. Espero, Señor, que mis hermanos en esta noche comprendan que nosotros también tenemos promesa de providencia, pero no hay garantía de que no seremos martirizados, no hay garantía de que no suframos. Todo esto está bajo su bendita voluntad para nuestras vidas. Nuestro trabajo simplemente es someternos a dicha voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.